en RR Noticias. La 1:32 estamos de regreso con más de las noticias y me da mucho gusto poder saludar aquí en este espacio al dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Martín Arango, que además es un hombre de casa, lo consideramos así aquí en RR Noticias, colaborador además durante mucho tiempo. ¿Cómo estás, mi querido Martín? Muy buenas tardes. Mi querido Daniel, muchas gracias por el recibimiento. Tienes toda la razón, yo me siento en casa cuando vengo aquí a los micrófonos de RR Noticias. Un saludo para toda la familia de RR y para todos los que nos escuchan. Muchas gracias, Martín. Oye, pues hay varios temas de qué platicar. Si te parece, pues arrancamos con lo que acaba de ocurrir el pasado lunes, ¿no? La toma de protesta de Donald Trump, su segundo mandato, y parece que recargado llega el de nueva cuenta presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Esto pues con una posibilidad de un impacto grave en contra de nuestro país desde la perspectiva migrante. Por supuesto, no hay que dejar de lado el asunto también económico con estas amenazas que ha hecho de imponer ya en unos días más aranceles del 25%. En fin, desde la perspectiva del Partido de Acción Nacional, ¿cómo tiene México? Insisto, acá ya fuera de colores, sino como nación, tenemos que afrontar que sin duda es un gran desafío para nosotros. Así es, eso es un gran desafío y tenemos que afrontarlo como lo hemos venido haciendo aquí en el PAN Querétaro. Tenemos que hacerlo en unidad. Toda la sociedad mexicana, me parece que debemos de estar unidos ante los retos que se vienen por delante. Por supuesto que respaldando al gobierno federal, a los gobiernos de los estados, en donde también pues puede haber graves afectaciones. Creo que tenemos que hacer un gran equipo para poder juntos afrontar esta situación, porque sabemos que este señor, que esta persona, el presidente Trump, pues es capaz de cualquier cosa y es capaz de, desgraciadamente, sin mirar los daños colaterales que puede causar a los mismos Estados Unidos, pues de empezar a implementar medidas que me parecen contrarias a los derechos humanos, contrarias a la dignidad humana y sin miramientos a quienes de muchas formas todos los días realizan un gran esfuerzo también por sacar su país adelante, aunque no sean sus connacionales. Sí. Muchos latinos, muchísimos millones de mexicanos que están en los Estados Unidos trabajando y ganándose de manera digna, de manera muy honrada la vida, para poder alimentar a sus familias y para poder también, hay que decirlo, para poder hacer crecer a los Estados Unidos. Oye, y es un fenómeno con el que estamos muy familiarizados aquí en Querétaro. Bueno, hace algunas semanas apenas estábamos recibiendo a nuestros hermanos migrantes que cada año se organizan en esta gran caravana para venir de regreso a sus casas. Y bueno, es ahí donde medimos el impacto tan positivo que también ha tenido en una comunidad como la queretana, gracias al trabajo de decenas de miles de ellos todos los años. Sí, por supuesto. Tenemos algunos municipios que son los que concentran el mayor número de migrantes, como por ejemplo Huimilpan, Landa de Matamoros, la Sierra en general, Pinal de Amoles, Jalpan, Arroyo Seco. Son municipios en donde hay una gran cantidad de migrantes. En Tolimán, pues muchos hombres salen a buscar un mejor futuro para sus familias. Y bueno, pues mira, tan solo un dato del año pasado, en 2024, se deportaron más de 2,600 queretanos. 2,600 en su gran mayoría hombres que salieron y pues sí, tenían una estancia ilegal en los Estados Unidos, pero que bueno, pues vemos que estas políticas antiinmigrantes que se han venido implementando en los Estados Unidos, pues bueno, han sido muy agresivas y se prevé que este año pues sean mucho peor derivado de la toma de protesta de Donald Trump. Oye, ya decías que es momento de cerrar filas, pero también creo que es importante no atajar este tema con ocurrencias. Parece que lo propuesto por el gobierno federal, que si las pensiones del bienestar, que si los 35,000 empleos, pues van a resultar al final del día insuficientes para el tamaño del golpe que se pueda avecinar. Ojalá que otra vez tengamos un Donald Trump como en el primer mandato, que hablaba mucho, pero hacía poco, y que no se cumplan muchas de estas amenazas, porque si no, sí vamos a estar en un verdadero predicamento, Martín. Pues hay que reconocer algo. Yo quisiera partir de un punto. Ningún gobierno ha sido capaz, ningún gobierno de México
ha sido capaz de frenar la migración a los Estados Unidos. ¿Por qué tiene que migrar los mexicanos a los Estados Unidos? Porque no encuentran oportunidades aquí en nuestro país para poderse desarrollar, para que sus familias puedan vivir en plenitud. Y bueno, pues creo que es algo que se tiene que reconocer y que tristemente hoy vemos que vamos peor que nunca, porque la economía registra los peores números desde la crisis del 94, desde esa crisis económica que sufrimos, desde esa devaluación que se dio en el 94, pues hoy los números son peores que nunca desde aquel entonces, nada más para medir la magnitud de lo que estamos viviendo y que, como se decía en aquel entonces, hoy nuestra economía está detenida, sostenida con alfileres. ¿Por qué lo digo? Porque no nada más no está creciendo económicamente nuestro país. El crecimiento el año pasado fue de un raquítico 0.01%. Es decir, México no creció, sino que los grandes márgenes de deuda que se generaron en el sexenio de López Obrador están provocando que gastemos más sin tener los recursos suficientes para poder sostener la economía de nuestro país. Y tristemente, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha continuado con esa política de endeudamiento que esperemos que más tarde que temprano nos cobre facturas y que no tengamos que repetir una crisis económica como la del 94, derivado de las políticas económicas muy irresponsables que está teniendo el gobierno federal. Pues ahí dejamos el tema, si te parece, el que tiene que ver con la relación bilateral, los desafíos que vamos a tener frente al gobierno norteamericano, y me gustaría ahora plantearte pues lo que está pasando aquí en Querétaro. Apenas el viernes anterior ha presentado el gobierno del estado este plan Querétaro 2050, que además es un documento muy interesante, hecho con las ideas de la propia sociedad civil, ¿no? El gobernador, yo lo he escuchado decir en reiteradas ocasiones, que regularmente aquel que padece el problema también tiene la capacidad de poderlo solucionar, ¿no? Y creo que pues aquí es un planteamiento muy interesante a propósito de desafíos de lo que se viene para Querétaro, ¿no? De entrada, un crecimiento demográfico exponencial que en no mucho tiempo, la verdad, en un cuarto de siglo nos podría llevar a tener más del doble de la población que hoy tenemos. Y bueno, siempre es importante el poder trazar derroteros, ¿no? De qué es lo que tenemos que hacer de cara a ese futuro. Así es, la semana pasada fue presentada por el gobernador Mauricio Curi, algo que tal vez no dimensionemos la importancia que tiene este acto, pero el plan Querétaro 2050, aunque pues estamos a 25 años, pues en realidad 25 años no es tanto. Digo, yo apenas recuerdo hace 25 años que andaba en la preparatoria, lo siento como si hubiese sido ayer, se va rapidísimo el tiempo. Y el tiempo es un recurso que no podemos desperdiciar. Tenemos 25 años en donde tenemos que planear el futuro de Querétaro si no queremos que nuestra ciudad, nuestro estado colapse. Así es. Porque la gente sigue llegando. Proyectos como por ejemplo el del Tren México-Querétaro, lo que van a provocar pues es que siga llegando la gente a vivir a Querétaro. Los data centers que ahora están llegando a nuestro estado. Las empresas tan importantes que están llegando a invertir a nuestro estado, por un lado sí nos están generando una mayor economía, nos generan más y mejores empleos, pero también por otro lado pues generan un crecimiento que tenemos que provocar que se realice de manera ordenada. Oye, y ya no solo nos elige más gente de México para vivir aquí, sino también de otras partes del mundo que están llegando a Querétaro. Desgraciadamente nuestro país está en llamas. El norte de México y gran parte del territorio nacional, prácticamente todo el territorio nacional está en llamas. Víctima, desgraciadamente, hay que decirlo, de la delincuencia organizada que tiene sometido a este país. Y entonces la gente busca opciones para migrar y ven en Querétaro una tierra donde pueden desarrollarse en paz, en calma, con estabilidad política, social. Y bueno, pues los gobiernos del PAN, los gobiernos de Acción Nacional, me parece que ahí es en donde vemos que algo han hecho bien, que la gente sigue llegando a Querétaro. Y esto no quiere decir que tenemos que hacer mal las cosas para que se frene. Lo que tenemos que hacer es planear para poder
afrontar un mejor futuro, para poder tener un estado en el cual nuestros hijos puedan seguir manteniendo una calidad de vida, que pueda seguir creciendo Querétaro económicamente sin demeritar nuestra calidad de vida, sin demeritar lo que hemos logrado construir, sin tener que sufrir y padecer los estragos de nuestro propio éxito. Y bueno, pues qué bueno que el Plan Querétaro 2050 sea un plan para que podamos llegar al próximo cuarto de siglo de manera ordenada y creciendo pues de la mejor manera, manteniendo nuestra calidad de vida. Pues estimado Martín Arango, ya lo sabes, siempre es un placer recibirte aquí en RR Noticias. Si nos permites, vamos a estar en contacto permanente para platicar de estos temas que tanto le interesan a los queretanos. Claro que sí, Daniel, yo estoy a sus órdenes como siempre, les agradezco el espacio y por supuesto que les mando un muy afectuoso saludo a todos los que están del otro lado del micrófono, a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias. Martín Arango, el dirigente estatal del PAN, aquí en RR Noticias. RR